Cuando mi hijo entró a mi habitación de hospital exigiendo que vendiera mi casa para pagar su boda, no sabía que la carpeta frente a mí ocultaba un secreto de 33 millones de pesos. Su prometida palideció al descubrir los documentos bancarios y ver que yo era la dueña de la cuenta platino. Sentí un fuego helado recorrerme la espalda y el corazón latirme en la garganta, pero ya no era tristeza, era determinación pura. En ese instante saqué el papel y le dije las palabras que le costarían su herencia para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campana para descubrir cómo termina esta historia de justicia divina que toda madre debe escuchar. Este relato real te abrirá los ojos sobre el verdadero valor de la lealtad en la familia. Te aseguro que el giro final te dejará sin palabras y con una lección imborrable. Así que acompáñame hasta el final. Me llamo Carmen Ramírez, tengo 68 años y les hablo desde mi nueva terraza en Guadalajara. Pensé que darle todo a mi único hijo era mi deber, sagrado. Pero la vida me enseñó a la mala que el dinero revela la verdadera cara de la gente y que la dignidad no tiene precio. Mis manos no dejaban de temblar y les juro que no era por la edad ni por el reuma que a veces me adarra en los días de lluvia. Estaba parada en medio de mi cocina en Tlaquepaque con ese olor a canela y vainilla que se te mete hasta el alma, mirando un papel que tenía sobre la mesa de madera. 33 millones de pesos. Lo leía y lo volvía a leer, y los ceros parecían bailar frente a mis ojos como si fuera una broma, pero el sello del notario estaba ahí, rojo y bien clarito. Un tío lejano, de esos que uno casi olvida que existen y al que solo le mandaba tarjetas de Navidad por pura educación, se había acordado de mí antes de morir. A mí, a Carmen, que llevo toda la vida contando los centavos para llegar a fin de mes. Lo primero que pensé no fue en comprarme ropa ni en arreglar las goteras del techo. Pensé en Roberto, mi muchacho, mi único hijo. Sentí una alegría tan grande que casi se me sale el corazón del pecho, porque por fin iba a poder darle todo lo que siempre quiso, y que yo, con mi sueldo de costurera, nunca pude. Me puse el delantal, ese viejo que ya tiene las flores deslavadas, y empecé a cocinar como si fuera día de fiesta. Puse la leche a hervir para hacerle sus jericayas, porque a mi Roberto le encantan desde que era un chiquillo y se manchaba toda la cara de dulce. También puse la carne para la birria porque esa tarda en estar, y quería que estuviera suavecita, deshaciéndose en la boca tal como él le gusta. El sonido de las campanas de la iglesia de San Pedro empezó a repicar llamando misa de 6 y sentí que era una señal. Diosito por fin me estaba mandando una bendición después de tantos años de sacrificio. Así que agarré el teléfono fijo, ese aparato beige que ya casi nadie usa, pero que yo no suelto, y marqué su número de memoria. Me temblaba el dedo al picar a los botones. Ocupaba escuchar su voz. Ocupaba decirle que ya no íbamos a tener que preocuparnos nunca más, que su madre ya no iba a ser una carda, sino su salvación. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Al cuarto tono contestó, pero no sentí esa calidez que una madre siempre espera encontrar del otro lado. Se escuchaba mucho ruido de fondo, como copas chocando y música suave. Y luego esa risa, una risa de mujer finita y cristalina, de esas que suenan a perfume caro y despreocupación. Sentí un frío raro en el estómago. Roberto me contestó con esa voz apresurada que pone siempre que habla conmigo, como si cada minuto que me dedica le costara dinero. Me preguntó que qué quería ahora. Yo intenté mantener la emoción en la voz. Le dije que viniera a cenar, que había preparado birria, que tenía una noticia increíble que darle, algo que nos iba a cambiar la vida. Pero él ni siquiera me dejó terminar. Me cortó la inspiración de tajo. Me dijo con un tono seco que no empezara con mis cenas, que hoy no podía, que estaba muy ocupado cerrando un negocio importante y que tenía compromisos. Escuché de nuevo la risa de esa mujer al fondo diciéndole algo que no entendí.
y él bajó la voz para contestarle con una dulzura que hace años no usa conmigo. Luego volvió al teléfono y me dijo que luego me llamaba, que me tomara un té y me durmiera. Colgó. El sonido del tono muerto se me quedó zumbando en el oído, mezclándose con el olor dulce de la leche hirviendo. Me quedé ahí parada, viendo la olla de barro y sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta. Miré la comida que estaba preparando con tanto amor y pensé que se iba a enfriar. Pensé en los 33 millones en el papel, sobre la mesa. No podía decirle esto por teléfono, no después de cómo me había hablado. Pero una madre es terca, y el amor de madre a veces nos hace no ver lo que tenemos enfrente. Me limpié las manos en el delantal y tomé una decisión. No iba a esperar. A darle las llaves de mi cochecito viejo, ese que rechina en cada tope, y decidí que iba a ir a buscarlo. Iba a manejar hasta su oficina en la zona bonita de Guadalajara, allá por Andares, donde los edificios son de puro cristal y la gente camina como si no tocara el suelo. Iba a darle la sorpresa en persona. Pensé que cuando me viera llegar, cuando supiera la noticia, esa prisa se le iba a quitar y volvería a abrazarme como cuando era niño. Así que apagué la estufa, daré mi bolso, y salí con esa mezcla rara de esperanza y miedo que nos da cuando intuimos que algo está cambiando para siempre. La lluvia se soltó de golpe, como si el cielo también quisiera llorar conmigo, golpeando el parabrisas de mi coche viejo que apenas podía con el aguacero. Mientras los niña parabrisas chillaban, luchando contra el agua, mi mente se fue lejos. Aquella tarde gris hace 20 años, cuando subí las escaleras del Monte de Piedad, sentí el peso de las cadenas de oro en mi bolsa, las únicas joyas que me quedaban de mi matrimonio, esas que juré que nunca vendería, porque eran mi seguridad. Pero tú ocupabas pagar la colegiatura del TEC y yo no tenía de otra. Me acuerdo que me dieron una miseria comparado con lo que valían, pero yo salí de ahí con la frente en alto y el dinero en la mano. Pensaba en ese momento mientras apretaba el volante con mis manos arrugadas, que pasé 30 años comiendo frijoles y tortillas duras para que tú pudieras comer carne, mi hijo. 30 años remendando mis vestidos para que tú estrenaras uniformes. Todo lo hice con gusto porque el amor de madre no sabe de cuentas. Pero esa noche, manejando bajo la tormenta para darte una fortuna, sentí que la cuenta por fin me estaba pesando. De repente, todo pasó muy rápido. Unas luces cegadoras llenaron mis espejos y el rugido de un camión se escuchó demasiado cerca. Sentí un golpe brutal en el costado, el sonido horrible del metal retorciéndose y el mundo empezó a dar vueltas. El volante se me escapó de las manos y luego solo hubo oscuridad y silencio. No supe cuánto tiempo pasó hasta que el olor penetrante, alcohol y desinfectante barato me despertó. No estaba en una suite de lujo, estaba en una camilla dura de un hospital público, rodeada de gemidos y gente corriendo con un dolor agudo en las costillas y la cabeza palpitándome como un tambor. Lo primero que hice, aún mareada y con la vista borrosa, fue pedir mi bolsa. Gracias a Dios, las enfermeras me la habían guardado. Con los dedos temblorosos y manchados de sangre seca, saqué el celular. Necesitaba a mi hijo. No me importaba el dinero en ese momento. Solo quería escuchar su voz. Quería que viniera por mí, que me dijera que todo iba a estar bien. Marqué su número sintiendo que el corazón se me salía por la boca. Cuando contestó, su voz no tenía preocupación, solo fastidio. Antes de que yo pudiera decirle que había tenido un accidente, que estaba herida en una sala de urgencias, él me interrumpió con ese tono frío que usa cuando siente que le quito su tiempo. Me dijo que ya me había dicho que no podía hablar, que estaba en una cena importantísima con Brenda, su prometida, y que no tenía tiempo para mis achaques de vieja. Me dijo que seguramente solo era un dolor de cabeza por la lluvia, que me tomara un té y me acostara. Y, sin dejarme decir una sola palabra más, colgó. El sonido del teléfono cortado me dolió más que el golpe del camión. Me quedé ahí con el aparato pegado a la oreja, sintiendo cómo las lágrimas calientes me bajaban por las mejillas.
mezclándose con la suciedad del accidente. Una enfermera joven con cara de cansancio se acercó a mi camilla con una tabla en la mano y me miró con lástima. Me preguntó suavemente si no venía nadie por mí, si tenía a alguien a quien llamar para que me llevara a casa o firmara mi alta. Bajé el teléfono lentamente y miré hacia el techo despellejado del hospital. En ese momento entendí la ironía más cruel de mi vida. Le contesté con la voz rota, pero firme, que no venía nadie. Le dije que estaba completamente sola, aunque en mi cuenta de banco tuviera 33 millones de pesos que no servían para comprar ni un poquito de cariño. Pasaron 2 semanas completas. Desde aquella noche de lluvia y dolor, 14 días eternos mirando la puerta de la habitación, esperando ver aparecer a mi hijo con un ramo de flores, o por lo menos con cara de arrepentimiento. Pero esa puerta solo se abría para dejar pasar a las enfermeras que me cambiaban el suero. En esas noches de insomnio y silencio de hospital, algo se terminó de romper dentro de mí, y les aseguro que dolió más que las costillas fracturadas. Cuando el licenciado vino a visitarme con su maletín de cuero y voz baja para confirmarme que el trámite estaba completo y que los 33 millones ya estaban seguros en mi cuenta, no sentí la euforia del principio. Sentí una frialdad nueva, una armadura que me nacía en el pecho. Entendí con esa claridad terrible que te da la cercanía con la muerte que mi hijo me había dejado ahí para que me apagara sola. Con el dinero en la mano, tomé decisiones rápidas. Ya no iba a ser la viejita desvalida en la sala común. Ordené mi traslado a la suite privada del último piso, esa que tiene sala de estar y vista a la ciudad, y contraté seguridad privada para la puerta. Pero di una orden muy específica. Nadie debía avisarle a Roberto de mi cambio de estatus. Quería ver hasta dónde llegaba su olvido. Me compré batas de seda para no sentir la aspereza de la ropa de hospital y empecé a comer mejor, recuperando fuerzas, no para vivir, sino para la batalla que sabía que venía, porque una madre conoce a sus hijos y yo sabía que Roberto iba a aparecer, no por amor, sino por interés. Y así fue. Justo hoy en la mañana, mi seguridad me avisó que el señor Roberto estaba abajo, exigiendo verme. No venía pálido de preocupación por mi accidente. Venía con una carpeta de documentos bajo el brazo y la prisa de siempre. Resulta que necesitaba mi firma urgente. El muy cínico ya había apalabrado la venta de mi casita de Tlaquepaque, mi único patrimonio conocido, porque la tal Brenda quería una boda de ensueño en la playa y necesitaban liquidez inmediata. Asumió con esa arrogancia de hijo único que cree que el mundo y la madre le deben todo, que yo firmaría sin leer, como siempre, feliz de darle gusto. Pensó que por estar vieja y sola, yo ya no tenía voz ni voto sobre mis propias paredes. Me preparé para recibirlo como si fuera una reina en el exilio. Me senté en el sillón de piel italiano de la suite con la espalda recta, a pesar del dolor que me taladraba los huesos. Me maquillé para ocultar la palidez y los moretones del rostro, porque no quería darle el gusto de verme derrotada. En mi mano derecha apretaba mi rosario de madera, pasando las cuentas una por una, con una fuerza que me blanqueaba los nudillos. No estaba rezando un Ave María, estaba conteniendo una furia antigua, una rabia de madre que se ha cansado de dar y recibir solo migajas. Cuando la puerta se abrió, él entró buscando a una víctima fácil, sin saber que la mujer que estaba sentada frente a él ya no era la madre abnegada que vendía sus joyas por él, sino la dueña legítima de todo lo que él ambicionaba y de mucho más. Roberto entró a la habitación pisando fuerte, como si fuera el dueño del hospital, y no un hijo ingrato que llevaba semanas desaparecido. Venía del brazo de Brenda, esa mujer joven y estirada que trabaja en bienes raíces de lujo y que siempre me ha mirado como si yo fuera una mancha en su zapato de diseñador. Ella arrugó la nariz apenas cruzó la puerta, seguramente disgustada por tener que visitar a una vieja, aunque mi suite olía a lavanda y flores frescas. Roberto ni siquiera me preguntó cómo estaba. Mi se fijó en mis vendas. Fue directo al ataque, regañándome con esa voz prepotente que ha desarrollado últimamente.
Me reclamó por haber desaparecido, diciéndome que era un irresponsable por no avisar dónde estaba, que llevaba días buscándome, no por preocupación, sino porque urgía mi firma para vender la casa de Tlaquepaque, ya que necesitaban andar el enganche para el salón de fiestas de su boda. Dejé que terminara su berrinche, observándolo con una calma que yo misma desconocía. Cuando por fin tomó aire para seguir gritando, lo interrumpí con una voz suave pero helada, de esas que cortan más que un cuchillo. Le dije claramente que yo no había desaparecido por gusto, que había estado muriéndome en una cama de hospital público, mientras él me decía por teléfono que no tenía tiempo para mis achaques. Ver su cara fue un poema. Pasó de la furia a esa incomodidad cobarde de los hombres que son confrontados con su propia miseria. Intentó excusarse tartamudeando que yo exageraba, que él no sabía que era grave, que el estrés del trabajo lo tenía ciego. Las típicas justificaciones baratas para hacerme sentir culpable por mi propio dolor. Pero mientras Roberto trataba de arreglar lo inarreglable con palabras vacías, noté que Brenda había dejado de mirar su celular y tenía la vista clavada en la mesa de centro, frente a mí. Yo había dejado ahí, a propósito, la carpeta de piel con el logotipo dorado del Banco Internacional, abierta justo en la página del resumen de saldo. Brenda, que se mueve en esos círculos de dinero y gestiona cuentas VIP en el banco donde cayó mi depósito, se puso pálida como un papel. Sus ojos iban del documento a mi cara y de regreso, como si no pudiera creer lo que su cerebro le estaba gritando. La arrogancia se le cayó de golpe al suelo. De repente le clavó las uñas en el brazo a Roberto, haciéndolo callar a Ba, mitad de una frase. Él la miró molesto, pero ella estaba temblando. Con un hilo de voz, le ordenó que se callara la boca. Roberto no entendía nada, pero Brenda, con los ojos desorbitados, tartamudeó la verdad que cambió la atmósfera de la habitación. Le dijo, casi en un susurro aterrorizado, que mirara los papeles, que yo era la titular de la cuenta platino que acababan de abrir. Le dijo que yo era la famosa clienta misteriosa de los 33 millones de pesos de la que todos hablaban en su oficina. Roberto se quedó mudo con la boca abierta, mirándome como si fuera la primera vez que me veía en su vida. Yo sostuve su mirada y sonreí, pero no con la calidez de su madre, sino con la frialdad de una extraña. Les confirmé que así era, que yo era la dueña de todo ese dinero, y solté la frase que había estado guardando para este momento. Les dije que efectivamente tenía millones, pero que ni un solo centavo de esa fortuna iba a ser para ellos. Ver la transformación de Roberto fue casi más doloroso que el accidente mismo, porque me confirmó que mi hijo llevaba años queriendo más a mi cartera vacía que a mi corazón lleno. En cuanto la palabra millones salió de mi boca, su cara de fiera se volvió de cordero degollado en un segundo. De repente ya no tenía prisa, de repente ya no le estorbaba mi vejez. Se acercó intentando abrazarme, diciéndome mamita con esa voz empalagosa, jurando por lo más sagrado que todo era un malentendido, que el estrés de la boda lo tenía loco y que, ¿cómo iba yo a creer que él no me quería? Brenda, la misma que me miraba con asco minutos antes, ahora me sonreía como si fuera mi mejor amiga, preguntándome si se me ofrecía algo, si quería agua, si quería que me arreglaran las almohadas de plumas. Tuve que cerrar los ojos un momento y pedirle con todas mis fuerzas a la Virgen de Zapopan, a mi generala, que me diera la fortaleza de piedra que necesitaba para no quebrarme, porque el corazón de madre es traicionero y siempre quiere perdonar, siempre quiere creer que el hijo es bueno, aunque nos trate como trapo viejo. Pero bien sabe Dios que no miento cuando digo que algo se había muerto entre nosotros esa noche de lluvia en la carretera. Me solté de su agarre con una dignidad que no sabía que tenía hasta que me vi con dinero y sin miedo. Lo miré a los ojos y le dije con mucha calma, ándele pues, mi hijo, fíjese bien lo que dice, porque las palabras no borran los hechos. Le recordé las jericayas y la birria,
que se quedaron frías, haciéndose feas en la mesa de Tlaquepaque, esperando a un hijo que nunca llegó porque no tenía tiempo para su madre pobre. Le dije que ese amor se había enfriado igual que la cena y que ya no se podía calentar. Roberto intentó protestar, intentó jugar la carta de que soy su madre y tengo obligación de ayudarlo, pero lo corté en seco. Le dije firmemente que ocupo que se vayan los dos ahorita mismo y que no vuelvan hasta que aprendan que soy una persona, no un cajero automático. No los demandé, no hice un escándalo legal, simplemente les cerré la llave. Cuando salieron de la habitación, derrotados y furiosos, llamé a mi abogado para redactar un nuevo testamento. En Jalisco la ley es clara y como estoy lúcida y es mi dinero, tengo la libertad de dejarle mis bienes a quien yo quiera. Roberto ya no tiene la vida resuelta a mis costillas. Ahora, semanas después, escribo esto desde la terraza de mi nueva casa. No compré una mansión para heredarla. Compré un H luminoso y seguro para vivirlo yo, para disfrutar cada día que me quede. Esta noche estoy cenando en un restaurante elegante de Andares, de esos donde antes no me hubiera atrevido ni entrar por miedo a que me miraran feo por mi ropa sencilla. Tengo una copa de vino tinto en la mano y aunque estoy sentada sola en la mesa, nunca me he sentido más acompañada por mí misma. Entendí a la mala que el dinero no compra el amor. Eso es cierto, pero sí compra una tranquilidad bendita y una dignidad que nadie me va a volver a pisotear. Brindo por mí, por Carmen, la mujer que tuvo que perder a su hijo para encontrarse a sí misma, sabiendo que el respeto se gana en vida y no es algo que se hereda con la muerte. Han pasado meses desde aquella cena en Andares y mi vida ha cambiado por completo. Roberto y Brenda intentaron buscarme varias veces, jurando arrepentimiento apenas dieron los ceros en mi cuenta, pero mi puerta permanece cerrada para la hipocresía. Ahora disfruto de mi nueva casa llena de luz, tranquila y sin esperar llamadas que no llegan, rodeada de la paz que solo da saberse valiosa por quien uno es y no por lo que tiene. La dignidad no se negocia ni siquiera con la familia. Mi consejo para todas es que protejan su patrimonio legalmente y no teman cambiar su testamento si sus hijos olvidan que el respeto se entrega en vida. No dejen su futuro en manos de quien no las valora. ¿Ustedes hubieran perdonado a Roberto o creen que hice lo correcto al cortarle la herencia? Los leo en los comentarios. Carmen, 68.